Bienvenido a HidQuest, analizando datos para responder a la incógnita de hoy. ¿Qué es? Hoy vamos a entender de una vez por todas qué fue la Guerra Fría. Vamos a ver por qué el mundo se partió en dos, qué querían realmente Estados Unidos y la Unión Soviética y cómo esa tensión, esa lucha invisible acabó dando forma al mundo en el que vivimos hoy. Para empezar, hay que ponerse en situación. Durante más de 40 años, el mundo entero vivió con este miedo. Y no era una exageración, Era una posibilidad real, algo que estaba ahí, cada día en la mente de millones de personas. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo puede ser que una guerra que duró décadas, que lo cambió todo, se conozca como fría? Suena contradictorio, ¿verdad? Un conflicto tan enorme sin un enfrentamiento directo entre los dos gigantes. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en por qué. Todo, absolutamente todo, se resume en esto. El conflicto no era por un trozo de tierra, era una guerra de ideas. Dos ideas totalmente opuestas sobre cómo debería funcionar el mundo y cómo debería vivir la gente. Por un lado teníamos el capitalismo, con Estados Unidos a la cabeza. Su gran bandera era la libertad de mercado, la propiedad privada, la idea de que cada persona, con su iniciativa, es el motor que hace que todo avance. Y en la otra esquina del ring, por así decirlo, estaba la Unión Soviética con el comunismo. Su visión era radicalmente distinta. Una sociedad colectiva, donde todo es de todos, o sea, del Estado, y es el propio Estado el que lo controla absolutamente todo para, en teoría, cubrir las necesidades de la gente. Y aquí está la clave. No eran solo diferencias, es que eran sistemas incompatibles. Es como intentar instalar dos sistemas operativos que no pueden funcionar a la vez en el mismo ordenador. O funcionaba uno o funcionaba el otro. No había un punto intermedio posible. Y esto nos lleva a pensar un poco, hay que imaginar por un momento lo que sería vivir en un sistema donde el gobierno decidiera de qué tienes que trabajar. Las consecuencias de cada ideología en la vida del día a día eran enormes. Claro, esta división de ideas no se quedó en algo abstracto en los libros, para nada. Se convirtió en una barrera real, física y mental, que partió continentes. Vamos a ver cómo se materializó. La frase de Winston Churchill sobre un telón de acero que cayó sobre Europa es simplemente perfecta. Y la analogía del edificio lo explica genial. Imaginemos unos vecinos que no solo no se hablan, sino que han puesto rejas en los pasillos para no cruzarse nunca. Pues eso. Y las consecuencias fueron devastadoras. Hablamos de familias separadas durante décadas, de muros de verdad, como el de Berlín. El mundo entero se convirtió en un gigantesco tablero de ajedrez, y a cada país le tocaba elegir un bando, te gustara o no. A veces parece que hablamos de la prehistoria. Pero ojo, el muro de Berlín cayó en 1989. Eso fue ayer, como quien dice. Es muy probable que conozcamos a alguien que vivió esa época. Su perspectiva tiene que ser increíblemente valiosa. Entonces, si no podían luchar cara a cara por el riesgo de que todo saltara por los aires, ¿cómo competían? Pues muy fácil, demostrando quién era el más fuerte, el más avanzado, el mejor. La competición se trasladó a los laboratorios y al espacio. La carrera armamentística y la carrera espacial no iban solo de ciencia, Iban de demostrar que tu sistema era superior. La analogía del culturismo lo clava. Era un pulso constante, una intimidación continua sin llegar a las manos. Y esta cronología de la carrera espacial lo deja clarísimo. Primero, ¡zas!, golpe de la Unión Soviética con el Sputnik. Poco después, otro golpe, el primer hombre en el espacio. Parecía que iban ganando de lejos, hasta que Estados Unidos dio el golpe de gracia, el primer ser humano en la Luna. Cada hito era una batalla ganada en la Guerra Fría. Y esto hace que nos preguntemos, ¿de verdad habríamos llegado a la Luna tan rápido sin esta rivalidad tan bestia? Es un debate interesante sobre cómo la competencia a veces acelera el progreso una barbaridad. Pero claro, no todo fue una competición de tecnología y propaganda. La guerra se llamaba fría entre las superpotencias, sí, pero en muchas otras partes del mundo el conflicto se puso muy, pero que muy caliente. Y aquí entra el concepto de guerra subsidiaria o guerra proxy. Es que la idea es muy simple, pero muy potente. Como los jefes no se atrevían a pegarse, hacían que otros se pegaran por ellos. La metáfora de los hermanos pequeños es perfecta para entenderlo. Y esta es la terrible realidad de esas peleas de hermanos. Conflictos como la guerra de Corea, la de Vietnam o la de Afganistán fueron escenarios donde se derramó muchísima sangre real en nombre de estas dos ideologías. Millones de vidas perdidas. ¿Se había oído antes el término guerra proxy? Es un concepto clave para entender cómo funciona el mundo. Porque, si lo pensamos, nos ayuda a analizar conflictos actuales y ver si hoy en día las cosas siguen funcionando un poco de la misma manera. Después de más de 40 años de tensión, el mundo aguantaba la respiración.
¿Cómo iba a terminar todo esto? ¿Con una guerra nuclear? Pues la respuesta fue mucho menos explosiva, pero igual de importante para la historia. Es que el final no fue una explosión, fue un suspiro. La analogía del maratón es que no puede ser más acertada. Fue una carrera de resistencia y uno de los corredores sencillamente se quedó sin fuelle y se desplomó. La economía soviética, ahogada por un gasto militar brutal y una planificación súper rígida, no pudo seguir el ritmo. Se quedó sin aire. Y el colapso fue rapidísimo. Fijaos, la caída del muro en el 89 fue el gran símbolo. Al año siguiente se reunifica Alemania y ya en el 91 se disuelve la URSS. En apenas 2 años se acabó una era. Y para terminar, una última reflexión. Si fuera posible viajar en el tiempo para ver un solo momento de la Guerra Fría, ¿cuál sería? ¿La tensión de la crisis de los misiles? ¿La alegría de la caída del muro? ¿Hay tantos momentos? En resumen, la Guerra Fría fue un pulso mental, un duelo de estrategia que dibujó las fronteras, la tecnología y la política de nuestro mundo. Entenderla es la única forma de comprender por qué el mundo de hoy es como es. Si este análisis os ha parecido útil, ya sabéis, seguidme o suscribíos, dadle a like, comentad y compartid. Nos vemos en la próxima explicación. Misión completada. Únete a la comunidad. Suscríbete, dale like, comenta y comparte.